Hola amigos del canal de la Rueda del Misterio. Estamos de nuevo aquí en este segundo programa para emitir en vídeo. Y bueno, quería invitar en este caso a Serás García, escritor, investigador, director del programa Enigma al Descubierto, que para hablar de un tema yo creo que para mí es muy interesante. Dicen que uno de los grandes descubrimientos sería pues cuando supiéramos que hay vida después de esta vida, pero otro de los grandes descubrimientos seguro es saber si fuera de este planeta hubiese vida, descubrir vida fuera de nuestro planeta Tierra. Y para ello lo hemos invitado. Será bienvenido al canal de la Rueda del Misterio. Muy buenas, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien hallado. De verdad que para mí es todo un placer porque, bueno, será parte de, ya digo, escritor, investigador y director del programa, también para los amigos que siguen la Rueda del Misterio en audio y poco, dentro de poco también la Rueda del Misterio en vídeo. También forma parte de ese triunvirato que de verdad con David Castillo será, y aquí el que le habla, Miguel Ángel Pertierra, esa tertulia tres bandas que también os invitamos a escuchar y dentro de muy poquito a ver también. Serach, aparte de darte las gracias, el universo es muy grande para pensar que somos lo único que existimos en este universo tan inmenso, ¿no? Bueno, también se nos ha dicho que para que tuviera que existir alguna forma de vida fuera de nuestro planeta, tendría que haber agua. De hecho, a día de hoy nos encontramos como que ya NASA en su propia página web dispone de una sección que se llama Oceans World. Es agua en nuestro sistema solar y más allá. Es decir, ya no es que nos encontramos agua en nuestro sistema solar, sino es que hay agua por todos los lados. Entonces, ese pequeño hándicap que teníamos al principio con lo de para que exista vida tenía que haber agua, lo podemos eliminar por completo porque nos encontramos formas de vida en nuestro planeta que no necesitan para nada ni de agua, ni de oxígeno, ni de luz ultravioleta. Y dadas las condiciones que nos encontramos por nuestro sistema solar y en esas lunas de Saturno y de Júpiter, por ejemplo, con ese agua líquida, sólida o gaseosa, claro, las posibilidades de vida se multiplican. Y lógicamente también pensar que estamos solos en el universo, pues bueno, me parece un poco arrogante. Bueno, parece un poco arrogante. Hace unos años, bueno, aquel que dijese, o aquel científico o pseudocientífico que dijese, o investigador, tampoco quiero ser ningún tipo peyorativo, que el investigador que dijese que podía existir vida fuera de esta Tierra, poco menos se hacía como la Inquisición. No sé si físicamente, pero sí laboralmente y científicamente se le expulsaba. Hoy en día parece ser que es todo lo contrario. Aquí parece que son ciertas corrientes. Yo recuerdo el investigador Stephen Hawking, que murió hace muy poquito tiempo, tenía esa enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, que todos recordaremos, que dijo que, ojo, cuidado con mandar mensajes, porque los extraterrestres podían no ser todo lo amigables que se pensaba. Por lo cual, parece que inherentemente también confirmaba la existencia de vida, o que él creía que la existencia de vida fuera de esta Tierra, ¿no? No seré yo quien le lleve la contraria a Hawkins, pero yo creo que sí que cometí a lo mejor un pequeño error, un pequeño fallo a la hora de calcular, y es que existe una forma de vida ahí fuera no implica automáticamente que sea antropomorfa y sobre todo que tenga esas capacidades como el ser humano cuando ha sido muy primitivo, que es conquistar a base de una Biblia, evangelizar y cristianizar a todo lo que pillamos por medio. Yo creo que ese concepto está muy equivocado, básicamente porque las formas de vida que puedan haber fuera de nuestro planeta, ya no digo fuera de nuestro sistema solar, pueden ser tan sumamente variadas. Podemos hablar de formas de vida, el otro día salió una noticia también, que estamos hablando que a lo mejor en Encélado, en esas aguas termales que tienen las lunas de Saturno y de Júpiter, por ejemplo, como en Europa, Ganímedes, etcétera, las formas de agua sería lo más parecido a lo que nos encontramos, por ejemplo, en la Tierra, en esas zonas termales, ¿no? Que serían esas gambas, esos pequeños crustáceos. Es decir, para nada tendría una forma antropomorfa, ni muchísimo menos estaríamos hablando de un ser que fuera capaz de interactuar con un ser humano. Ya por no hablar de términos como inteligencia. ¿Qué pasa? ¿Que una planta no es inteligente o un microbio no es inteligente? Parece ser que hablamos de seres inteligentes y automáticamente tenemos que comunicarnos verbalmente o tener una forma antropomorfa
y como nos han pintado siempre, ¿no? Bueno, yo estoy muy convencido, de hecho ya he escrito sobre el tema y he investigado bastante y estoy muy convencido que las formas de vida que puedan existir fuera de nuestro planeta, pues bueno, en un 90 y tantos por ciento posiblemente nada tengan que ver con un ser antropomorfo y ojo, no descarto por matemática y estadística pura que tenga que existir una forma antropomorfa, inteligente o más desarrollada que nosotros, o incluso menos, fuera de nuestro sistema solar, por matemática y estadística pura. Ahora, evidencias de eso no tenemos ninguna, sin embargo, sí que podríamos dar con estas formas de vida o macro o microbiológicas, si lo extrapolamos a las condiciones terrestres, en estos seres extremófilos, ¿no? Que nos encontramos, pues como decía, en aguas termales, dentro de una roca o incluso en el hielo del Ártico, sumergido a 4 kilómetros en la profundidad. Las probabilidades se van multiplicando según nos encontramos en la Tierra este tipo de formas de vida, dadas las condiciones de nuestro sistema solar, que son prácticamente las mismas. Las condiciones, pues en muchos planetas, pensemos que, por ejemplo, en Marte se acercan las temperaturas máximas pues a temperaturas que tenemos aquí en la Tierra, incluso similar, evidentemente, con otro ambiente y demás. Pero parecía que cuando uno, y tú lo has nombrado, cuando uno pensaba en vida fuera de la Tierra, había que mirar a las estrellas, que también ahora, si quiere, lo tocamos, pero tan cerquita como Marte, tan cerca, relativamente estamos hablando, y entiéndanme los seguidores del canal de YouTube, estamos hablando de distancias interestelares o estelares o incluso planetarias, que son relativamente muy cercanas las planetarias. Estamos hablando de luna de Saturno, de luna de Júpiter, estamos hablando de Europa, de Ganímedes, de Titán, de Encélado, como tú bien dices. Podría ser, te vuelvo a decir, que la vida a lo mejor no habría que mirar solamente a las estrellas lejanas, como dice la Guerra de las Galaxias, a todos aquellos que saben que yo soy seguidor de esa saga, no habría que mirar a una galaxia lejana, muy lejana, sino a nuestro sistema solar cercano, muy cercano. Exactamente, Miguel Ángel. Y más que nada porque a todo esto suena a lo mejor un poco a pseudociencia, ¿no? Hablar de vida extraterrestre, pero nos encontramos por parte de la ciencia más, voy a decir entre comillas, dogmática, nos encontramos a la doctora Maggie Adeline Pocock de la Agencia Espacial Europea. Estamos hablando de la ESA, la Agencia Espacial Europea, ni más ni menos, que apuesta por unas formas de vida extraterrestres lo más parecido a los jellyfish, ¿cómo se dice esto? A los hidrozoos, a las medusas, ¿no? Para que nos entendamos. Seres gelatinosos, bioluminiscentes, con esa capacidad de emitir luz, de brillar y de emitir luz por sí mismo. Claro, imaginad este tipo de seres que son transparentes, que pudieran llegar a emitir luz, pues a lo mejor en el cielo. Tú estás viendo una cosa que se desplaza en el cielo y emite luz, automáticamente tu cerebro te va a llevar a pensar, dado todo lo que hemos llevamos arrastrando, ¿no? Con el tema del fenómeno ovni, automáticamente vas a pensar que es un platillo volante y que ahí dentro hay señores, ¿no? Que vienen aquí a invadirnos o lo que sea. Ya de por sí el propio fenómeno ovni, lo hemos hablado muchas veces, Miguel Ángel, ya de por sí es muy absurdo, ¿no? Que alguien esté utilizando su periodo vital para desplazarse por el espacio-tiempo, con lo que implica la cantidad de tiempo para ir de un lugar a otro. Como bien decías, hablamos de eones, hablamos de unas distancias que son completamente exageradas, al no ser que ya estuviéramos hablando de una teleportación cuántica. Desaparezco de un punto de la galaxia para aparecer en otro. Ahí no hay tiempo vital que se consuma, ¿no? Pero claro, aquí estaríamos hablando, pues bueno, las posibilidades se podrían multiplicar, podríamos hablar de pues, como Dios, ¿no? Es omnipotente, es que es esto, es que lo otro ya, pero no tenemos evidencia ninguna de eso. Sin embargo, nos hemos encontrado en muchos meteoritos. De hecho, el otro día estuve averiguando, salía en la noticia en BBC, si no recuerdo mal, cómo se habían encontrado una serie de aminoácidos que no estaban catalogados en la Tierra. Estamos hablando de esa supuesta panspermia, supuesta entre comillas, porque claro, al no estar demostrado científicamente, y ese es el problema, Miguel Ángel, que nos encontramos siempre en una ciencia muy dogmática, muy seria, donde no valen muchas cosas y lo que a lo mejor no interesa queda apartado. Tú has estado en Egipto y sabes que lo que no interesa queda en el sótano del museo y le damos una explicación, pues bueno, funerario, religioso y poco más, ¿no? Las formas de vida, una vez volviendo al tema, las formas de vida que pueden haber ahí fuera, va a ser otra vez lo mismo, ¿no? Lo que se puede adaptar a unas condiciones de temperatura, de presión, de clima, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es que, claro, lo estabas comentando, es que en Marte hace una serie de grados y de temperaturas, ya, pero es que en nuestro planeta está, por ejemplo, el oso de agua, que puede soportar esos cambios de presión, cambios de temperatura tan sumamente exagerados. Y el error más común que comete el ser humano es que buscamos vida inteligente,
sobre todo al pensar que es inteligente, ya pensamos que tiene que ser, pues bueno, antropomorfo, que tiene que tener una serie de tecnología porque es inteligente. Yo pienso que la tecnología cada vez nos hace más inútiles y más imbéciles, no desarrollamos como deberíamos desarrollar la mente, pero bueno. Y sobre todo porque el máximo error también es que para que exista vida ahí fuera tiene que haber las mismas condiciones que la Tierra. No, para nada, para nada. O sea, en la superficie terrestre tenemos unas condiciones que oscilan a lo mejor entre los 15 grados bajo cero y los 25 o 30 grados aproximadamente de una media, pero claro, por encima y por debajo sigue habiendo vida. En términos extremos, hay vida donde menos te lo esperes. Entonces, claro, si tenemos las mismas condiciones, yo sé que soy muy cansino con esto, si en la Tierra nos encontramos amebas dentro de rocas, nos encontramos todo tipo de crustáceos y demás, o moscas acidófilas, y esas mismas climatologías y condiciones las encontramos fuera de nuestro planeta, claro, ahí lo podemos encontrar. Ahora, lo curioso es cómo sí que es cierto, como nos encontramos aminoácidos en meteoritos, hablando de esa panspermia, esa supuesta panspermia. ¿Por qué no? Si nos encontramos que hay aminoácidos que vienen y con esa sopa primigenia, con ese contacto, esa explosión, esas ondas electromagnéticas, eléctricas o como lo quieras llamar, pueden formar un mínimo de una cadena de ADN y gracias a eso formar un ser vivo, lógicamente el planeta, nuestro planeta, está rodeado de vida, pero no solamente nuestro planeta, todo nuestro sistema solar. Claro, es una de las posibilidades que pueda existir, que la vida sea más frecuente y más habitual que lo normal, como tú bien dices. Esos meteoritos, esa noticia que aparecía, bueno, en múltiples divulgadores, como por ejemplo BBC, donde esos aminoácidos que eran el inicio del ARN que decía y que eran esos aminoácidos creadores de vida, o ese hablábamos precisamente en Tertulia Tres Bandas del meteorito, el Alan Hill, que bueno, tenía una serie de formas que parecían sospechar de bacterias, pues realmente puedan estar ahí. Pero claro, yo creo que una de las cosas que yo creo que habría que aclarar, que ahí fuera en el espacio, en esos satélites, en esos planetas, y no estamos hablando, todavía no nos hemos ido fuera de nuestro sistema solar, estamos en nuestro sistema solar. Dentro de nuestro sistema solar, las temperaturas parece que no son tan frías como las que se esperaban, no eran tan extremófilas que aquí en la Tierra, que pueden existir incluso esas temperaturas de menos 60, menos 70 grados, unas presiones importantísimas. Parece ser que en Io, en Europa, en Ganímedes, en Encélado, como tú bien decías, las temperaturas también pueden acompañar, ¿no? Bueno, y si no acompañaran mucho la temperatura, ya de por sí el ser humano va a crear algún traje espacial para poder soportar ese tipo de temperaturas. De hecho, el hombre ha pisado la Luna, supuestamente, como nos han contado, no me lo termino de creer como nos han contado, pero bueno, el hombre ha pisado la Luna con una serie de trajes exponiéndose a rayos gamma, a una serie de condiciones climatológicas muy variables, como es de estar de bajo cero a por encima de cero, con unas temperaturas muy exageradas, y el ser humano ha pisado la Luna. Lo mismo pasaría en Marte, lo mismo pasaría en estas lunas y en estos satélites de grandes astros de nuestro sistema solar, donde nos vamos a encontrar unas condiciones climatológicas tan sumamente variables como puede ser hielo, agua de hielo. Claro, es que hay que pensar también que nos encontramos lunas que en vez de tener agua líquida, lo que tiene el líquido es metano. Entonces, para que cuando diga agua líquida o agua de hielo, para que sepamos que puede ser también hielo de metano, ¿no? Entonces, claro, nos estamos encontrando que en un mismo satélite, en una misma luna, el agua en sus tres condiciones, líquida, sólida y gaseosa. Las temperaturas pueden ser tan sumamente variables desde muy bajo cero hasta por encima de cero, hasta el punto de la evaporación, ¿no? Entonces, en ese punto habrá una zona media donde podría haber alguna forma de vida que conozcamos, pero es que ya de por sí, Miguel Ángel, en la Tierra, por encima de y por debajo de, seguimos encontrando formas de vida, ¿no? Entonces, claro, ya no hace falta que nos encontremos a esos 24 grados de media, por ejemplo, como hacen en Canarias para poder ir de vacaciones, porque en nuestro sistema solar puede haber vida en cualquier lugar, ya que nos encontramos lo mismo en la Tierra. Claro, en sitio insospechado, como tú bien has dicho, se puede encontrar vida. Tú has hablado de los seres antropomorfos, que muchos de ellos, pues, o muchas historias han contado de esos contactos extraterrestres o contactos en la tercera fase, no vamos a indicar de dónde sea, contactos en la tercera fase, todos eran seres de una forma o de otra, con ojos almendrados, altos, bajos, pelo largo, sin pelo, pero eran todos antropomorfos, eran curiosamente todos parecían al ser humano o a un animal que pueda habitar en la Tierra. Tú has hablado de esos seres que no pueden ser que no sean antropomorfos, pero hay una cosa que también alguna vez lo hemos comentado.
nuestra química o nuestra bioquímica se basa en el carbono, pero ya se han encontrado una bioquímica, alguna bacteria sobre todo, que incluso toman azufre, incluso parte de su metabolismo es a partir de otros elementos como el azufre, pero se habla también que pudiera ser alguna otra, por ejemplo, del silicio, ¿no? Muy interesante, Miguel Ángel. Estamos hablando de una serie de bacterias que se alimentan de azufre, como bien dices, pero también nos encontramos la Geobacter, que se alimenta de radiación. Pero si ya nos olvidamos de la base del carbón y nos centramos en el silicio, y fíjate, incluso podríamos estar hablando de formas de vida de plasma, que sería el cuarto estado de la materia, el cuarto o incluso el quinto, porque como tercer estado de la materia creo que ya hay gente que está metiendo el tema de los semiconductores. Si nos ponemos en este estado de la materia, sería el plasma, y de hecho lo que yo llevo investigado y escrito, hablamos de seres que se alimentan de energía electromagnética, energía cósmica, en materia oscura, animales o seres vivos, entre comillas, biología que se alimenta de la energía solar. Obviamente su capacidad o su composición, a lo mejor de ADN, nada tendrá que ver con el carbono como encontramos en la Tierra, y estaríamos hablando de otro tipo de materia. Otro tipo de materia con otras capacidades de alimentación, otras capacidades de desplazamiento y otras capacidades completamente diferentes a lo que nos encontramos en la Tierra. Y qué curioso, Miguel Ángel, que los ovnis, entre comillas ovnis, vamos a llamar los ovnis como platillo volante, nave espacial y demás, prácticamente el 100% todos son luces en el cielo que se desplazan a velocidades increíbles, que de repente pueden acelerar como frenar en seco, permanecer estáticos o incluso desaparecer. Qué curioso, ¿no? Que hablamos de cosas muy diferentes a lo que hay en la Tierra, pero ¿y si hablásemos de biología en vez de un material, en vez de una nave? ¿Y si hablásemos de seres vivos que emiten luz, como puede ser una luciérnaga o como puede ser el plancton marino, pero en unas condiciones diferentes a la Tierra y sobre todo con unas dimensiones muy grandes, ya que no tienen depredadores, ya que no tienen ninguna... las condiciones van a ser prácticamente las mismas en el espacio. Estamos hablando de un punto de presión, un punto de climatología, poco más. Y encima, si no tienes depredador, pues el tamaño puede ser incluso mayor, ¿no? Lógicamente, si tú vas a ver luces en el cielo que se desplazan a alta velocidad por la comida de cabeza que llevamos durante tantas décadas con el fenómeno ovni / extraterrestre, pensaremos pues eso, que son platillos volantes. Sin embargo, si lo aplicamos a la biología, obviamente va a tener mucho más sentido. Es igual que, por ejemplo, una mosca. Una mosca vuela a veces haciendo como cuadrados, zigzags, siempre son en ángulos de 90 grados. Eso no lo podrías hacer tú con un vehículo. Y ojo, fíjate, estamos hablando de que tú con un vehículo tienes la misma gravedad que tiene una mosca también. La mosca también tiene una gravedad. Sin embargo, la mosca tiene esa capacidad de hacer ese tipo de quiebros. Lo que estamos viendo en el cielo, si fuera un medio de transporte, simplemente por el desplazamiento, lo que hubiera dentro de ser vivo acabaría espachurrado contra la pared. Cada día tiene menos sentido hablar del fenómeno ovni como medios de transporte. Sin embargo, si hablamos de biología, y todo esto me remito a las pruebas, ¿no? Las evidencias que tenemos, que obviamente tienen que haber probabilidades de matemáticas y estadísticas brutales que indican que sí, aparte luego las pruebas donde hemos encontrado biología, que se puede demostrar perfectamente, pues claro, no podemos hablar de naves espaciales cuando tenemos ahí esa evidencia de los seres vivos. Evidentemente sería interesante tener la evidencia completa, pero hay un elemento que me llama también la atención y que me gustaría preguntarte. Al principio de la Edad Media o durante mucho tiempo la teoría aristotélica también, el Sol era, o sea, la Tierra era el centro del universo. Después ya con Galileo y con Copérnico, Kepler, parece que ya va cambiando todo. Evidentemente con muchos problemas. Bueno, ya sabemos que a Galileo lo recluyeron por decir que la Tierra daba vuelta al Sol y la famosa frase "y sin embargo se mueve" está ahí. Pero se ha encontrado de que nos encontramos en un lado de la galaxia, en una esquina, vamos a decir, en un suburbio de la galaxia. No estamos en el centro de la galaxia, no estamos en el downtown, que dirían los anglosajones, en ese centro, en ese lugar sesojo, ni mucho menos, sino en una periferia. Y a mí me llama la atención, y ya hablando, sobre todo tú porque eres investigador del tema ovni y también extraterrestre, a
mí me llama la atención que un pequeño planeta, como demuestra la última foto del Voyager, bueno, que también hubo problemas porque no querían dejar a Carl Sagan que realizase esa foto. Todo es maravilloso cuando sale bien, pero los problemas que se encontró Carl Sagan y que algunos dicen que incluso fue motivo para que, bueno, se retirase del mundo de NASA y demás, o que tuviese menos incidencia después del Voyager, como digo. Y bueno, ya cuando hizo la serie Cosmos, poco menos que era, bueno, puede pasar a muchos de nosotros, unos herejes del mundo de la comunicación, en aquella época estamos hablando, años 80 del siglo XX, pero ¿qué interés podrían tener unos seres? Pues que si se supone que la vida es tan común en la Tierra, habría que hablar, por ejemplo, Salvador Freixedo hablaba de esa granja humana, Salvador Freixedo que falleció recientemente, que también uno de esos grandes investigadores que llamaba la atención como pasados los 90 años tenía esa fuerza y esa vitalidad en todo. La verdad es que era una persona entrañable y envidiable en ese aspecto, envidiable desde el punto de vista sano, pero ¿qué interés podía tener Serach, o esos seres de estar ahí, como algunos o los contactistas dicen o quieren decir? ¿Para qué van a tener interés de contactar con una serie de individuos y en una esquinita de nuestra galaxia? Bueno, no seré yo quien le lleve la contraria ni al gran Salvador Freixedo, ni a Copérnico, por ejemplo, pero Copérnico y Edmund Halley fueron los primeros en hablar sobre la Tierra hueca y demás. El problema está en que hay grandes personas con grandes conocimientos, pero con el tiempo y con, sobre todo, la tecnología, en este aspecto sí que la tecnología es muy necesaria y nos ayuda, nos damos cuenta que lo que hoy era A, mañana va a ser B y dentro de 10 años va a acabar en Z. Y cuando acabe la Z, inventaremos un nuevo abecedario. Nos creemos que sabemos mucho y realmente a día de hoy estamos empezando a conocer, estamos empezando a saber. Como muy bien decías, estamos en un punto, en el punto más extremo de un brazo de una galaxia en forma de espiral. Y estamos, como bien decías, no somos un gueto, somos el barrio bajo de la galaxia. Somos este barrio donde se va a comprar droga y a comprar armas porque nadie quiere acercarse a nosotros. Llevamos muchos años, mira, fíjate, Miguel Ángel, llevamos muchos años con el tema del contactismo. Llevamos muchos años que seguro que cuando diga la palabra, hasta el nombre Astar Sharan, más de uno dirá, al comando intergaláctico. Están ahí fuera apoyándonos con miles de naves, evitando conflictos y problemas, y yo sigo viendo a día de hoy que nos matamos, que hay guerras, que hay conflictos, que siguen habiendo desastres naturales, y que las cosas no cambian, al contrario, que vamos a peor, ¿no? Entonces, si realmente existe esa forma de vida antropomorfa tan sumamente buena, y hablo de los buenos, no quiero meterme ya con los grises y con los cabezones que son los malos, que nos vienen a abducir y a meternos ondas anales. No sé qué entretenimiento tendrá esta gente. Me parece a mí que tan evolucionado eres que vienes a investigar con un ser tan primitivo, cuando si supuestamente eres tan evolucionado, seguramente en tu laboratorio podrás recrear un mundo similar del que no tienes que desplazarte por el espacio-tiempo, ¿no? Es a lo que vamos, o sea, claro, nosotros estamos viendo que lo que venga de ahí fuera, claro, esto es todo muy, no sé cómo decirlo, pero imagínate en tiempos de la Biblia, veías una luz en el cielo, eran los ángeles. Si hablamos de la Edad Media, pues a lo mejor serían apariciones marianas o cosas así. Ahora ya son ovnis. El fenómeno ha estado ahí siempre. El problema está en la mala interpretación que tiene el testigo cuando está viendo algo y sobre todo como hay ciertas agencias gubernamentales y militares que les interesa, obviamente, que el fenómeno esté ahí, pero camuflado. ¿Por qué? Porque en base a este camuflaje de un fenómeno que es real, dándole el tinte de extraterrestre, antropomorfo y demás, hacemos que la sociedad esté muy pendiente de una cosa y desviamos la atención de lo que realmente estamos haciendo, como son todo tipo de experimentaciones sociales, el utilizar armas psicotrónicas, el tema de, por ejemplo, antes se hablaba de implantes y abducciones y cosas así, que prácticamente ya ha pasado el siglo XX y ya no sabemos nada más de abducciones. Y realmente no tiene ningún sentido la abducción como fenómeno extraterrestre, porque te vas a ver sometido a lo más parecido a estar en una camilla de la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Es el tipo de experimentación, no sé, algo tan evolucionado, no me puede echar un gas para que me duerma y me abran en canal y no me entere de nada. Tiene que ser todo con tanto sufrimiento. Claro, ahí es lo que nos estamos encontrando, es la malinterpretación y sobre todo el marketing que nos ha vendido el cine y la televisión con tantas películas, porque hay que vender, lógicamente. Pero el problema está, Miguel Ángel, en la mala interpretación que da el testigo cuando está siendo sometido a un avistamiento de algo
que nunca ha visto. Ahí viene una mala interpretación y una distorsión total del avistamiento. Eso te quería decir, ¿no? ¿Crees que en algún momento determinado al testigo se le induce a que diga lo que hay veces que el investigador o el entorno quieren que diga? Tú, como bien has dicho, se me hace difícil hoy en día, con los conocimientos que tenemos todavía limitados, pero que, por ejemplo, nos van a hacer alguna intervención quirúrgica de algún tipo, por ejemplo, o incluso alguna exploración. Pensemos que simplemente una endoscopia esofágica o una colonoscopia, se utiliza una medicación llamada fentanilo, que uno de los efectos secundarios es que produce amnesia y que no sufra la persona. Yo recuerdo cuando se hacían la endoscopia, las colonoscopias, sin ningún tipo de anestesia, la persona pues lo hacía realmente, como se suele decir, a pelo, que realmente la persona sufría esa exploración. Hoy por hoy, la mayor parte de los sitios del mundo adelantado o con medios se hace con algún tipo de anestésico o sedante. Me llama la atención de todo esto. Lo que me ocurre es que tengo que pensar o me gustaría preguntarte si en algún momento la teoría, no sé si llamarlo de la distorsión o en un momento determinado, lo hablábamos en el primer programa con Enrique de Vicente, esa contaminación informativa es interesante porque ¿qué forma más importante de desacreditar una realidad haciéndolo creer una mentira, ¿no? Claro, a ver, aquí el problema que tenemos con el fenómeno, yo vuelvo a insistir, el fenómeno es real, está desde antes incluso que el humano pisara este planeta. ¿El problema cuál es? Que tú estás viendo algo, y fíjate que no hace falta tampoco ni irnos a tiempos de la Biblia ni a la Edad Media. Es más, a día de hoy, si pones a 15 personas, incluso, vamos a hacerlo mejor, 15 grupos de pares, ¿vale? Donde haya, bueno, 15 no, vamos a hacer 20 grupos de pares, 2, 2, 2, 2, con la misma religión, mismas creencias y demás, y que estén viendo el mismo fenómeno a la misma hora, en el mismo sitio, el mismo día. Cada uno va a interpretar una cosa. Es más, en Fátima fueron 2 niñas y un niño, y cada una de las 3 versiones fueron completamente distintas. El niño vio y escuchó a la Virgen, una de las niñas vio cómo se acercaba algo, una fuente de luz, y la tercera niña vio algo que se alejaba. Punto, y ya está. Para que tú veas, estando en el mismo sitio, a la misma hora, 3 personas con las mismas creencias, entre comillas creencias, ¿no? Para que nos entendamos, la versión que van a dar es completamente diferente. ¿Por qué? Lógicamente, porque cada mente es distinta a la de tu semejante. Ni tu hermano gemelo, aunque estés sincronizado con tu hermano gemelo, tú vas a tener unas creencias y te va a gustar más Superman y al otro le va a gustar más Batman, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, ¿cómo vamos a poder explicar un fenómeno del cual no tenemos una base científica, donde tengamos sobre todo un catálogo de este tipo de avistamiento es esto, este tipo de luminaria es lo otro? Como por ejemplo, pues si ves un avión que lleva 4 motores y es de esta forma, es un Fokker 44. Si lleva doble hélice de no sé dónde y tiene no sé qué, es porque es un Boeing 747. Aquí no tenemos catálogo ninguno. Tenemos el testimonio de alguien que no sabía lo que ha visto, lógicamente se lo va a llevar a su terreno, pues lo va a interpretar y sobre todo a malinterpretar. Y de ahí viene que cuando ese testigo, sobre todo además, Miguel Ángel, tú que estás muy metido en la ciencia, cuando una persona está en estado de ansiedad, dilata pupilas, y al dilatar la pupila una luz te puede distorsionar un poco la visión, segregas adrenalina, te pones nervioso, tu torrente sanguíneo está bombeando de una manera en que tú sientes miedo o pánico, y a lo mejor algo que es tan simple como que un coche se te está acercando y va a frenar a tiempo, a ti te da un ataque de pánico que puedes gritar, no, es que el coche iba a matarme, es que... y te montas tu propia película, ¿no? En un estado de ansiedad y un estado de nerviosismo, y sobre todo en ese miedo que nos enfrentamos y nos encontramos cuando estamos viendo algo desconocido, de repente una simple luz en el cielo que podría ser un satélite, un meteorito, un asteroide, un bólido, cualquier cosa, de repente, como no nos encaja a lo que creemos, o sobre todo, o deberíamos creer que existe o deja de existir, automáticamente ya, si esa luz, ya por no hablarte de esas situaciones donde es cierto que una luz desciende del cielo e interactúa con el testigo. Claro, como una luz que viene del cielo. El fenómeno es innegable. El problema está en que no podemos decir a ciencia cierta lo que es, porque en ningún momento hemos visto cómo esa luz desciende y hemos dicho, bueno, luz, espérese un momentico ahí, que voy a llamar ahora aquí a un reportero con una cámara, le voy a hacer una entrevista, díganos lo que es y esto vamos a publicarlo a nivel mundial. No, nos encontramos como que sí, como que alrededor del mundo, distintas culturas, en plan, ya no estamos hablando de nuestra época, hablamos desde 60.000 años atrás en el tiempo, ya había pinturas rupestres donde se dibujan cosas muy extrañas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Vuelvo a repetir lo mismo, la mala interpretación que tiene el testigo. Ahí es donde viene
personas en el mismo lugar a la misma hora viendo el mismo fenómeno, cada uno lo interpreta a su manera. Ya por no hablarte que luego cuando se transmite ese mensaje al investigador, al ufólogo de turno, muchas veces se intenta edulcorar con cositas para darle un poco más de enfoque y poder vender libros y revistas. No estoy hablando en ningún momento, por favor, ni de Caravaca, faltaría más, ni muchísimo menos. Pero me refiero, por ejemplo, en este caso a señores como Von Däniken o estos personajes de los alienígenas ancestrales y demás, que te empiezan a contar mil milongas y mil historias. Todo está hecho por extraterrestres que se ve que venían en naves espaciales con cascos, con pica-picas, no sé, yo no he visto a ningún extraterrestre con un mono dedicándose a tallar la piedra, ¿no? Ese es el problema, que hemos malinterpretado, mucho no, muchísimo, un fenómeno que está ahí desde tiempos inmemorables, desde antes de que el hombre fuera hombre, y como no tenemos a ciencia cierta conocido ni podemos describir porque no tenemos nada que nos diga lo que es, lógicamente, ¿cuál es el problema? Que tú y yo viendo lo mismo, pues bueno, tú pensarás una cosa, yo pensaré otra, y a la hora de transmitir todo eso, posiblemente lo exageremos bajo ese estado de ansiedad y nerviosismo en el que nos hemos encontrado. Déjame que te cuente, y alguna vez lo he comentado también, sobre eso que estás comentando de lo que uno ve en el cielo. Hace unos años, hace muchos años, estuve en una supuesta alerta OVNI, donde, bueno, decía uno de los contactados que iban a verse imágenes, a verse cosas, y bueno, era un campo, estaba en Andalucía, sabes que allí, bueno, las luces, cuando no hay contaminación luminosa, fantástica. Y bueno, se reunió un grupo de personas y uno llamaba a otro de que se veía algo, y al final era una estrella, simplemente que con las temperaturas pues, del verano pues cambiaba de intensidad. Bueno, todos decían que cada uno veía una cosa distinta, cada uno decía pues que se movía o que subía de arriba abajo, otro que se desplazaba hacia la derecha, y yo, como escéptico, dije que era una estrella. Bueno, poco menos que te queman, ¿no? Porque eso es lo que vengo a decir. Hay muchos seguidores de los alienígenas ancestrales. Y una pregunta te quería hacer, bajo tus investigaciones, y alguna vez lo hemos hablado, bajo tus investigaciones, evidentemente eso de los programas de alienígenas ancestrales, las personas que dicen que en el pasado vinieron a visitarnos, hay quien dice que las construcciones también lo realizaron los alienígenas, pero ¿qué prueba hay o qué indicio hay más allá de fuera de toda duda razonable, Serach? Bueno, el único indicio que hay es que no le encontramos explicación a un fenómeno. Y es decir, por ejemplo, no sé cómo se han construido las pirámides de Chichén Itzá, no sé cómo se ha construido el complejo de Giza, no sé cómo se ha construido el muro de Sacsayhuamán, y como no lo sé a día de hoy y con mi tecnología no lo puedo hacer, automáticamente alguien lo ha tenido que hacer, un ser supremo. Pues han sido Dios, han sido los dioses, automáticamente esos dioses que son seres superiores a ti son extraterrestres, ¿no? Fíjate, haciendo un pequeño repunte a lo que estabas comentando de una alerta OVNI, a todo aquel que de verdad le apetezca ir al campo con un telescopio a cazar ovnis, un pequeño consejo, y estoy seguro que a raíz de que me escuchen esto, más de uno te va a escribir Miguel Ángel diciendo, Serach tenía razón, ponerle un filtro ultravioleta o infrarrojo a vuestro dispositivo de visión. Si vais con unos prismáticos, si vais con un telescopio, poned un filtro infrarrojo por la noche cuando miréis el cielo. Y os puedo asegurar que de repente de estar ahí sin ver nada, vais a quedaros con los ojos, vamos, se os va a caer la mandíbula al suelo. Y volviendo al tema, perdona, ahora he perdido el hilo, Miguel Ángel, me habías preguntado... Sí, ¿qué prueba puede haber o qué signo puede haber de que lo que cuentan en Alienígenas Ancestrales y en otros lugares, no solamente Alienígenas Ancestrales en esa serie, no nos vamos tampoco a focalizar, qué pruebas pueden existir? Porque muchas veces me da la impresión que fuerzan muchísimo lo que son unas imágenes o dan una interpretación muy libre, como podríamos dar la interpretación contraria, ¿no? Bueno, claro, Miguel Ángel, ahí te puedes encontrar ese astronauta de Palenque entre comillas, Von Däniken diciendo, vamos, y machacando a la gente y demás con el tema de alienígena, ¿no?
Claro, aquí yo soy de las personas que dice, tienes que probar lo que es el chocolate y la nata para saber diferenciar y lo que te gusta, ¿no? Tú no puedes hablar de algo sin haberte informado bien. Tendrás que saber lo que ha escrito von Däniken, tendrás que saber lo que ha escrito Jiménez del Oso, lo que ha escrito Andreas Faber-Kaiser, dentro de esta gente que de los años 80 y 90, ¿no? Que movían mucho el tema del misterio, para saber a lo mejor realmente lo que hay. Tienes que mamar de todas las fuentes para luego poder sacar unas conclusiones. Ahora, no estoy para nada de acuerdo con esta gente que se ha dedicado a hacer del fenómeno, más que del fenómeno ovni, de hacer del fenómeno de lo desconocido, de lo que no puedo dar explicación, un negocio. En nuestro planeta nos encontramos, como bien decíamos, ¿no? Esas pirámides, esfinges, nos encontramos obras arquitectónicas que a día de hoy prácticamente seríamos incapaces de hacer. ¿Por qué? Porque no pensamos como nuestros ancestros, no porque no dispongamos de la tecnología. No nos podemos poner en la piel de un señor de hace 2000 años con la Biblia porque ese libro estaba escrito para gente de otro tiempo, en otro tiempo de la historia, ¿no? Ahora, de ahí que todo lo achaquemos al fenómeno extraterrestre, pues bueno, claro, ¿qué evidencias tiene esta gente que es extraterrestre? La misma evidencia que le podemos decir, ¿qué evidencias tienes tú que la ha hecho un humano? No tenemos esa evidencia, ¿por qué? Porque no podemos decir, a día de hoy, explicar cómo se ha construido una pirámide. Las pirámides de Giza, por ejemplo, el complejo de Giza, Keops, Kefren, Micerinos, nos encontramos una serie de pirámides que nada tienen que ver con lo anterior y lo posterior en el tiempo, supuestamente, según nos han contado. Tú has estado ahí, las has podido observar y tocar con tus propias manos. El decir que eso lo ha hecho un extraterrestre, bueno, no sé, yo creo que un extraterrestre hubiera venido a mi planeta y hubiera utilizado una tecnología tan sumamente increíble que posiblemente el material a desarrollar y a construir pues fuera a lo mejor de un material que no se encontrara en mi planeta. No me veo yo a seres de otro planeta viniendo aquí con un maquinaria láser, todo tipo de maquinaria, con cascos obreros y un mono, venga a cortar roca, montala aquí con un plano. Es que es lo más parecido a una obra de un ser humano. No, es que claro, el fenómeno extraterrestre, Miguel Ángel, como nos lo pintan a día de hoy, es lo más parecido a un ser humano, pero con una capacidad un poco más fuerte y más potente. Y en el caso de que realmente existiera, por ejemplo, y no digo que en Marte, imagínate que en Venus, esos venusianos que siempre nos han contado, o esos selenitas, ya venga, vámonos aquí más cerca, esos selenitas, ¿no? Imagínate que realmente existieran por cada planeta o por cada astro de nuestro sistema solar una civilización mucho más evolucionada que nosotros. Vuelvo a repetir, que vengan a nuestro planeta a hacer cosas que harían los terrestres. Si yo cuando voy fuera, no sé, si yo cuando me voy a otro planeta o me voy a la Luna, lo que hago son cosas de terrestre. Si de la Luna me voy a la Tierra, tendré que hacer cosas de la Luna. O si vengo de Marte, tendré que hacer cosas de Marte. No tiene ningún sentido. Y sobre todo por eso, porque no me veo yo a una tropa de no sé cuántos miles de alienígenas picando piedra, tallando y demás. Obviamente, es cierto, Miguel Ángel, que nos encontramos ante una serie de misterios, entre comillas misterios, inexplicados, no inexplicables. Nos encontramos que no le damos explicación a algo, pero que no se la sepamos dar a día de hoy, no quiere decir que no la tengan. A lo mejor mañana hay un descubrimiento, nos encontramos debajo de la esfinge o lo que sea, pues un papiro, te están explicando que mediante una serie de poleas o una serie de cuerdas o lo que fuera, o mediante cualquier historia, estaban creando las pirámides. A día de hoy no lo sabemos, pero que no lo sepamos no quiere decir que sea obra de extraterrestres. Evidentemente es la explicación que quiera darle cada uno. Hay un elemento, Serach, que me gustaría preguntarte. Sabes que, bueno, hay una corriente muy importante de personas que hablan de reptilianos, de esos seres de 3 metros. Bueno, no vamos a decir de que si tal o cual casa real pertenece a reptilianos. Pero evidentemente yo de verdad que es un tema que he leído, que he intentado comprenderlo, pero mire por donde mire, el tema de los reptilianos no sé qué opina, y me gustaría saber tu opinión. Pero no sé si en tus investigaciones puedes valorar como plausible o no este tema de los reptilianos. Bueno, la descarto por completo porque es que no tiene base ninguna. Ya para empezar, el término Anunnaki, ¿no? Esto que siempre hemos hablado de las tablillas sumerias. Zacarías Sitchin no era sumerólogo, eso para empezar. Era una persona que, entre comillas, investigaba, es que ni siquiera era investigador, era escritor, ya está. Dentro de que fuera o dejara de ser o pertenecer a lo mejor a ciertas... bueno, vamos a dejar el tema de dónde pertenecía. Pero este señor no era investigador, ni mucho menos era sumerólogo. Hizo una mala interpretación, volvemos a lo mismo, esa mala interpretación donde Nibiru, que significa el que cruza,
De repente lo pasamos a llamar planeta porque está ahí. No, es que el que cruza puede ser un satélite, puede ser un cometa, puede ser un bólido, puede ser un asteroide, puede ser cualquier cosa que se cruce por el sistema solar, ¿no? De ahí viene esa mala interpretación. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos estas corrientes de moda, ¿no? Hace un tiempo eran los Anunnakis, que llevamos ya mucho tiempo que no los escuchamos, y ahora estamos con la Tierra plana, que hemos llegado a un punto ya desorbitado con el tema de la Tierra plana. Volvemos otra vez a la rueda de venga el bulo, venga la tontería, porque hay que vender. Cuando ya hemos llegado al punto máximo y vemos que esto ya no vende, cambiamos de tema. Con el tema de los Anunnakis, reptilianos, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Dónde están las evidencias? No, es que Zacarías Sitchin, bueno, y yo invito a la gente a que esas tablillas sumerias se las interprete un sumerólogo y que hablen con un sumerólogo y verán como no tiene nada que ver la historia que nos pinta Zacarías Sitchin con lo que le va a contar este sumerólogo. Y luego, aparte de eso, volvemos a lo mismo. No tenemos evidencia ninguna, nada más que un vídeo que hay por ahí en YouTube de 4 horas que te dan una serie de lujo de detalles que dices, pero ¿cómo puedes saber tanto de todo esto y que no tengamos constancia en ningún libro histórico, ni tengamos evidencia ninguna arqueológica, ni nada? Me resulta muy curioso porque hablamos de tanto alienígena alrededor de la historia y dices, bueno, si nos encontramos estos casos donde un platillo volante desciende y vemos cómo bajan 2 señores con una llave inglesa a apretar el tornillo y dices, bueno, una nave espacial se ha cruzado el espacio-tiempo con una fuga radiactiva o del material que tengas. Se te cae un tornillo, pero el tornillo es de la misma composición que nuestro planeta. No encontramos nunca una relación que digas, no, mira, aquí tenemos guardado en una urna, pues bueno, el casco de un señor que venía del espacio o el platillo volante de cuando una guerra galáctica que hubo en 1561 en el fenómeno celeste de Nuremberg o en el 66 en Basilea. No tenemos constancia, Miguel Ángel, ese es el problema. Lo único que nos encontramos, sí que es cierto, una corriente... ¿cómo llamarlo? Esto es muy complicado. Pero nos encontramos con una nueva pseudo-religión, una nueva creencia con esto de la New Age y con que hay que creer en mucho y hay que evolucionar mentalmente. Nos hemos encontrado una pseudo-religión donde hay gente que cree mucho más en un señor que venga de otro planeta antes que a lo mejor en Dios, en Alá o en quien sea, ¿no? Nos hemos encontrado como el fenómeno ovni se ha convertido en una religión que incluso gente que en su vida se ha leído un libro de ufología o que nunca se ha molestado en investigar sobre el tema o en observar el cielo, simplemente por un vídeo que han visto en YouTube, ya de repente le cambian todos los conceptos porque eso es lo que esa persona quería escuchar. Y de ahí vienen todos los problemas. A día de hoy seguimos en lo mismo. No tenemos evidencia ninguna de naves espaciales y de platillos volantes y la gente, pues vamos, cree en esto, pero como si fuera, pues bueno, la Virgen en Fátima. Y realmente son creyentes, evidentemente, aunque no hay que descartar que hayan visto algo. El tema es la interpretación. Para acabar, me gustaría pasar ya al espacio exterior. Sabemos que relativamente hace muy poco se ha encontrado, demostrado o aceptado, mejor dicho, que pudiera existir planetas extrasolares. Ya Giordano Bruno, por decir algo similar, lo quemaron y que, bueno, realmente lo que ocurre en muchos casos, todo aquel que va con la corriente oficial también lo destruye, que no estamos hablando que haya que ir con la corriente oficial, porque muchas veces las corrientes oficiales lo que son elementos de interés político, religioso, culturales, y que lo que interesa es no destacar. A mí me gustaría, evidentemente no podemos saberlo, pero cada vez se están encontrando planetas más parecidos al nuestro, planetas que realmente pudieran albergar algún tipo de vida, pero ¿qué nos podríamos encontrar ahí fuera? Bueno, esto es muy interesante. Mira, fíjate, estabas comentando, ¿no? Cómo esta parte de la ciencia a lo mejor nunca se va a posicionar con todo esto. De hecho, uno de los últimos premios Nobel estaba renunciando ante la teoría del Big Bang porque tampoco tenemos evidencia alguna. Y como hemos comentado desde un principio, según va pasando el tiempo y disponemos o de más tecnología, de más de conocimiento, lo que ayer era blanco, mañana va a ser negro y pasado a ser multicolor. Entonces, hemos llegado a un punto en que a día de hoy dices... Es que todo lo que yo creo saber a día de hoy, a lo mejor mañana una noticia te lo cambia por completo. ¿Cuál es el problema? Que eso es lo que no va a interesar. No va a interesar que de repente saque algo, una noticia, un evento, un descubrimiento que te haga desmontar todo. ¿Por qué? Porque va a ser cambio de educación, cambio de, ya no te digo, libros de texto, profesorado, universidades, la materia por completo. ¿Qué va? Claro, entonces
todos esos descubrimientos, yo creo que se van guardando en una carpeta de descubrimientos y luego tienes la de cuentagotas, que es la que se nos ofrece al público humilde y sencillo para que sepamos que existe algo por ahí. Como hemos comentado en un principio, se supone, y digo se supone porque yo no he estado en una nave espacial ahí fuera, ni me he podido observar en mí mismo, se supone que estamos en uno de los brazos de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, en un extremo, en plan, bueno, pues en el gueto más complicado y más difícil de nuestro sistema solar. Pues bueno, yo no he estado ahí arriba para poder comprobarlo. Me tengo que fiar de lo que me dicen, obviamente. Pero claro, cuando la misma fuente de la que me tengo que fiar hay muchas veces que me engaña, ahí viene la duda. Y ahí es donde yo puedo comprender toda esta gente que tiene estos cacaos mentales y de repente cree en tierras planas, o cree en tierras huecas, o de repente cree que en Anunnakis y demás. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que NASA nos ha ocultado mucha información, hay mucha fotografía manipulada, trucada, hay cosas que están ahí arriba y no nos la cuentan. Puedo entender ese grado de duda entre la gente. Ahora, lo que me gustaría transmitir a todo el mundo es que sí, que cuando vean un vídeo de alguien, de cualquier famoso youtuber, que le estén contando cualquier película increíble, que luego cojan una libretita, o si no tienen, o si son más millennials que se apunten en un Word, punto por punto, esas cosas que les ha llamado la atención y lo contrasten. Y comprueben y verán como muchas de esas historias que a día de hoy suena de Anunnaki, suena nuevo, son historias de los 60. Y luego ya, bueno, todo esto empieza por el David Icke, este señor que era un reportero de deportes que se pasó al tema de vender libros de Anunnakis y que incluso se llegó a divorciar de su mujer porque decía que era una reptiliana. Y volviendo a lo mismo de antes, que si la familia real inglesa, española y demás, todos eran reptilianos y se alimentaban de niños. Claro, tú escribes eso y vas a vender 1 millón de ejemplares. Es lógico, a la gente va el tema de la pasta y el tema del dinero, pero cuando tú luego quieres ese mensaje transmitirlo a la gente, que aunque luego por el motivo que sea, lo hagas por dinero o por lo que sea, esa gente debería pensar que va a afectar mucho a la mente de muchas personas. Ahora, esa gente que recibe ese mensaje tendría que ser mucho más crítica, tendría que tener esa capacidad de raciocinio, de pensar, de analizar. Y sobre todo de decir, voy a contrastar la información y sobre todo a contrarrestarla. Voy a ver si es verdad lo que dice y si es mentira, decirle, señor, usted está equivocado por esto y lo otro. No, a día de hoy vemos un vídeo de YouTube, ¡buah! Te lees un libro, bueno, ya te crees que eso es lo verídico y lo cierto. Y ahí es donde viene toda esa problemática a la hora de creer en algo. Hay gente que automáticamente no va a creer en nada, hay gente que te va a decir, pues sí, yo he visto algo en el cielo y era un platillo volante. No, claro, tenemos tanto cacao mental, pero claro, el problema está con eso, porque no somos críticos. Ahora, ante todo, decir que el fenómeno es verídico, que es cierto, que posiblemente existan naves espaciales de las cuales no tenemos evidencia, por supuestísimo, pero que la gente ni se crea lo que yo estoy comentando, ni se crea lo que le dice el youtuber que tiene ahí 100 millones de visitas, ni se crea nada, que sean ellos mismos los que vayan analizando y cogiendo punto por punto. Igual que hablábamos de von Däniken, por ejemplo, gente que se ha dedicado a desprestigiar por completo, a vender humo y desprestigiar a la gente que nos tomamos esto en serio, hay que mamar de esa fuente para luego decir, pues bueno, de aquí no hay que coger nada y poder sacar tus propias conclusiones, por supuesto. Evidentemente, dentro de muchas informaciones también hay una parte de verdad, lo que pasa es que hay veces que está enmascarada. Yo estoy contigo en lo que dice de cuando uno ve en YouTube, en la televisión o en cualquier otro sitio, ve una información, y yo voy a hablar de una experiencia personal. Yo antes de empezar este canal de vídeo he intentado ver qué es lo que se mueve en YouTube y qué es lo que hay, y qué es lo que se cuenta de realidad o no realidad, o hay veces que uno da opiniones. Lo que no me parece tan sensato es cuando te dicen que tal foto de la NASA con un número, y te lo dicen muy rápido, tú lo coges los datos y te encuentras que la foto que aparece en el programa y la foto que tú ves de NASA, si es que existe, porque muchas veces misteriosamente ya no existe, pero si existe no tiene nada que ver con lo que te está ofreciendo ese programa. A mí eso me llama la atención porque, claro, hay muchas personas pues que lo ven el canal o lo sigue o creen que todo lo que se cuenta en televisión, como decían antiguamente, todo lo que sale en la tele es verdad, o todo lo que sale ahora en YouTube es verdad, o parece que la fake news no existe, que se pueden decir cualquier barbaridad. Pues yo lo único, pues que sí, que tengamos ese discernimiento que me parece súper correcto, aunque iremos aprendiendo, y este programa segundo del canal de YouTube de La Rueda del Misterio, evidentemente tendremos que repetirlo, a lo mejor dentro de 2 años, o de 1 año, o de año y medio, 6 meses,
estamos hablando de alguna evidencia o alguna noticia que haya salido nueva, Serach. Yo, como te digo, estábamos llegando al final y me gustaría, pues que yo sé que hay muchas personas que te siguen, que tu programa, Enigma al Descubierto, te siguen, pero ¿cómo pueden contactar con Serach y cómo pueden seguir a Serach? Bueno, si alguien está interesado en conocer lo que hacemos en Enigmas al Descubierto, directamente que busquen en Google Enigmas al Descubierto, estamos en Facebook, en iVoox, en Twitter, en YouTube, y bueno, si os gusta así un poquito la música que no sea reggaetón ni la tontería que hay ahora, os gusta un poquito más el rock y os gusta el misterio, que se metan en Enigmas al Descubierto radio.blogspot.com, porque van a encontrar una emisora muy, muy interesante y muy potente, con muy buena música y con programas tan interesantes como por ejemplo La Rueda del Misterio. Encantado de participar en ese proyecto de la Rueda del Misterio. Perdone por no había subido el micrófono. Y de verdad todo es un placer de poder compartir, como compartimos pues también programa, tu programa en el David, como lo hemos comentado, y en otros muchos programas más. La verdad es que, bueno, yo solamente me queda despedirme de ti, también de los seguidores del canal de YouTube. Todos los canales, o muchos de los canales, dice suscríbase, aquí abajo hay un... Yo no voy a decir que se suscriban, si te ha gustado te vas a suscribir, y si no te suscribes, pues pierdes la información que se sigue en este canal, evidentemente. Allí ya cada uno, yo creo que hay que ser suficiente y autosuficiente para decidir, evidentemente, cada uno tiene que saber si quiere conocer una cosa u otra. Yo evidentemente creo que cada uno también es libre de hacerlo. Bueno, como te digo, Serach, muchísimas gracias, de verdad que todo un placer, como siempre, hablar contigo. Tenemos muchas investigaciones y también algún viaje pendiente, todo se hablará en su momento, y desde allí haremos, en uno de ellos que tenemos pendiente muy especial, haremos algo muy especial también allí, no vamos a adelantarnos. Y solamente despedirme de ti y de los seguidores de este canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, agradecido yo, todo lo contrario, agradecido yo. Y de verdad que lo que bien dices, ¿no? Que esto de comparte, suscríbete, bueno, no, que sea la gente, si de verdad te ha gustado esto, estoy seguro, mira, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Cuando a mí me gusta algo, lo comparto. A mí no me obligues a compartir algo, a suscribirme. Es algo que tiene que salir de ti. Y estoy muy convencido que la gente va a saber valorar lo que estás haciendo, el trabajo que estás cumpliendo con todo esto de dar una serie de información, el decirle a la gente, no os creáis todo lo que hay fuera, investigad por vosotros mismos, contrastad la información, que hay mucha gente que vende humo, sí, por supuesto, y hay que ver ese humo luego para saber distinguir de lo que es la realidad. Y lo dicho, Miguel Ángel, que agradecido yo porque cuentes conmigo, con mi persona, y tenemos pendiente ese viajecito que estoy seguro que a la audiencia le va a gustar mucho. Seguro que le va a gustar mucho porque hay muchas cosas que compartir de ese viaje. De verdad, muchas gracias por compartir hoy aquí, y dentro de muy poquito en otros lugares compartiremos muchas cosas. De verdad, muchas gracias a ti y a los seguidores de YouTube. Un abrazo. Un gran y fuerte abrazo.